Quiero compartir contigo el día de hoy algo que la verdad es que muchas veces vemos desde otra perspectiva, y hoy Dios quiere que movamos un poquito el ángulo y veamos lo que vamos a hablar el día de hoy desde una perspectiva diferente. En muchas iglesias el día de hoy se predica un pasaje en específico de la Biblia. Estoy seguro que alrededor del mundo mucha gente está predicando sobre este pasaje bíblico, pero la realidad es que Dios quiere que lo veamos desde otro punto de vista. Y alrededor del mundo la tradición dice que hoy, ¿qué día es? ¿Domingo de qué? La tradición dice que hoy es Domingo de Ramos, ¿ok? Y bueno, todos conocemos la historia, pero hoy quiero platicárteles desde una manera, desde una perspectiva diferente, pero quiero que juntos leamos este pasaje. Quiero invitarte a que vayamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Pero antes de eso, quiero pedirte que me acompañes en hacer una oración. Amén. Señor, gracias te damos por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por la convicción que nos das para levantarnos temprano el día de hoy y estar aquí, listos para cantarte, listos para escuchar también tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos espirituales y podamos, Señor, llevarnos una palabra viva, una palabra fresca que salga de tu boca, Señor. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 7. Si me ven que de repente muevo mucho mi hombro izquierdo es porque traigo una pequeña lesión aquí, pero bueno, no pasa nada. Marcos capítulo 11, versículo 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La realidad es que durante el tiempo de ministerio de nuestro Señor Jesucristo vemos constantemente que Jesús es rechazado muchas veces. A donde llegaba lo querían correr, lo querían apedrear, no querían oír la palabra de Dios, querían que se fuera de ahí. Jesús fue muy rechazado durante su ministerio. Pero la realidad es que este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy bonito. ¿Por qué? Porque vemos que hubo gente que sí le dio a Jesús la honra que él se merecía. Es un pasaje muy bonito porque el hecho de que la gente pusiera sus ropas, fuera a cortar una rama y la pusiera para que Jesús pasara encima de ella, eso es un símbolo de honra. Eso es un símbolo que estamos honrando la vida de esa persona. De hecho, dice el versículo que los que iban pasando daban voces y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana es un signo de adoración. La palabra Hosana es un signo de admiración. Es decir, la gente que estaba poniendo sus ropas, la gente que cortaba ramas y las ponía en el piso para que Jesús pasara, estaba no solo dándole lugar a Jesús, la honra, sino era una manera de decir: sabemos que eres el Hijo de Dios, sabemos a qué viniste y te damos el honor y te adoramos. Por eso es un pasaje muy bonito. La gente estaba preparando el camino para que el rey pudiera pasar. Estaban reconociendo que él era Jesús, el Hijo de Dios. Por eso el día de hoy quiero que platiquemos sobre preparar el camino. Vamos a hablar sobre preparar el camino. Pero este pasaje, muchas veces que acabamos de leer, se relaciona con otro pasaje del Antiguo Testamento. Y vamos a leerlo. Está en el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a buscarlo rápidamente. Isaías 40. Isaías 40, versículo 3.
dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muchas veces tomamos este pasaje y lo vemos con ojos de evangelistas, con ojos de misioneros. Cada vez que hablamos de este pasaje pensamos en ayudar a que la palabra de Dios sea predicada en cada rincón de la tierra, en cada rincón de nuestra ciudad. Cada vez que hablamos de este pasaje, leímos preparar el camino. Siempre viene a nuestra mente que parte de preparar el camino es poder predicar la palabra de Dios en donde yo tengo mi zona de influencia, con mi familia, con mis vecinos. Y de esa manera vamos a estar preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, para muchos de los que están estudiando en el Instituto Bíblico, preparar el camino es parte de las motivaciones que nos llevó a decir: me voy a inscribir, voy a estudiar porque quiero servir a Dios, quiero preparar el camino para cuando Cristo regrese. Pero el día de hoy Dios quiere que tú y yo entendamos que preparar el camino tiene un significado muchísimo más profundo que lo que muchas veces hemos pensado. Y para hablar de esto quiero que vayamos de nuevo a la Biblia. Vamos al primer libro de Crónicas. Vamos a ver un ejemplo de alguien que entendió el verdadero significado de preparar el camino. Primer libro de Crónicas, versículo 28. Estamos en los últimos días de vida del rey David. Un hombre que fue, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Un hombre que a pesar de sus errores siempre corría arrepentido a la presencia de Dios. Primera de Crónicas 28, versículo 2, dice lo siguiente: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado muchísima sangre. ¿Por qué Dios le dice esto a David? Es importante que primero entendamos y reconozcamos que cada uno de los que estamos aquí tiene de parte de Dios un propósito específico, especial y único. Dios, desde antes de concebirnos con nuestros padres, diseñó para cada uno de nosotros una tarea especial, un propósito especial. No nacimos por accidente, no nacimos solo porque sí. Dice mi hija: no somos hongos y nacimos de la humedad. Nacimos con un propósito. Y en este pasaje Dios está hablándole a David y le dice: parte de lo que tú pensabas que era tu propósito no lo es. Tú no vas a construir el templo. Y tenemos que entender que preparar el camino no solo incluye cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Va mucho más allá. Mucha gente piensa que una vez que ya hice lo que tenía que hacer, hasta ahí llegué. Pero preparar el camino va muchísimo más allá de eso. Vamos a ver el versículo 6. Sigue hablando el rey David y dice: me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Y él, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos, mis decretos, como en este día. Dios le estaba diciendo a David
que él no iba a construir el templo, sino lo iba a hacer su hijo Salomón. Es decir, Dios le estaba revelando a David que tenía un propósito especial para la vida de su hijo, no solo a través del reino, sino también a través de la construcción del templo que iba a hacer su hijo Salomón. Pero ¿por qué Dios le estaba revelando a David el propósito de alguien más? Si se supone que cuando Dios me dice mi propósito, tengo que llevarlo a cabo yo. ¿Por qué David está escuchando de parte de Dios el propósito de alguien que viene detrás de él, que es su hijo? ¿Cuál sería tu reacción y la mía? Si hay alguien muy cercano a ti y Dios te dice, lo que tú estás queriendo hacer no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el que está a la par tuya. O cuando Dios te dice, lo que tanto traes en tu corazón no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, tu hija. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción en ese momento? La realidad es que la reacción del rey David ante lo que Dios le dijo nos da una tremenda lección a cada uno de nosotros. Y quiero que te lleves esto en el corazón. Preparar el camino a Jehová también incluye preparar el camino para los que vienen detrás de ti. Preparar el camino a Jehová también incluye preparar el camino de los que vienen detrás de ti. Pero la realidad es que a veces estamos tan enfocados en lo que yo tengo que hacer, en mi tarea, en mi vida, en mi trabajo, en mi propósito, en mi ministerio, que se nos olvida que hay gente que viene detrás de nosotros, a quienes necesitamos también prepararles el camino. Y no vamos tan lejos. Yo puedo pararme aquí y predicar muy bonito o muy feo, pero ¿cómo estoy preparando el camino de los que vienen detrás de mí? ¿Qué estoy haciendo para preparar el camino de Jehová a través de mis siguientes generaciones? Se oye muy bonito decir Domingo de Ramos, ¿no? Pero ¿qué hay de mis acciones como hijo de Dios, como hija de Dios, para prepararle el camino a la segunda venida de Cristo? Esto no se acaba cuando Dios me llama a su presencia. Se queda mi descendencia, se quedan mis hijos, se quedan aquellos que venían detrás de mí, aunque no sean mis hijos, que se acercaron a mí por un consejo, que se acercaron a ti por una guía. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué estamos sembrando para preparar ese camino? Tú y yo podremos pasarnos, si quieres, todo el día sirviendo a Dios en una iglesia. Y puedes dar clase a los niños, a los jóvenes, a hombres, a mujeres. Puedes pararte a predicar, puedes ensayar 5 horas para estar aquí, puedes cantar muy bonito aquí. Pero la realidad es que necesitamos preparar el camino a los que vienen detrás de nosotros. ¿Cómo estás preparando el camino para los que vienen detrás de ti? Veamos lo que hizo el rey David. Vámonos al versículo 10 del mismo capítulo. Dice, mira pues ahora, dice ahora el rey David a su hijo Salomón, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para él, santuario, esfuérzate y hazla. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos quedado hasta aquí? ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? ¿Sabes qué, amigo, amiga? Ya Dios me dijo que tú vas a hacer esto. Ya Dios me dijo que tú vas a predicar. Ya Dios me dijo que tú le vas a servir. Échale ganas, Dios esté contigo. Échale ganas. Muchos de nosotros nos quedaríamos ahí, incluso con nuestros hijos. Pero el rey David no se quedó hasta ahí. El rey David fue mucho más allá, porque entendía lo que significa preparar el camino a Jehová. Y a partir del versículo 11 del capítulo 28 podemos leer todo lo que hizo el rey David para prepararle el camino a su hijo, al rey Salomón.
Poco tiempo después de este pasaje, el rey David iba a morir. Y el versículo 11 empieza diciendo: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios. Y sigue hablando que el rey David entregó los planos para poder construir. Imagínate qué avanzado estaba ya el rey David en todos los planes que Dios traía para su pueblo. Y más adelante en el versículo 14 dice: dio oro en peso para las cosas de oro y para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata. Y sigue los siguientes versículos diciendo: y le dio oro para esto, y le dio oro para esto otro, y le dio oro para tal cosa. Es decir, David había preparado todo para que Salomón pudiera ejecutar el propósito que Dios tenía para él. David no iba a construir el templo, pero preparó todo para que el que venía detrás de él pudiera hacerlo. ¿Qué hay de los planes de Dios para tu descendencia? ¿Qué hay de los planes de Dios para tus hijos? ¿Qué hay de los planes de Dios para los que vienen detrás de ti? Muchas veces no nos gusta pensar en el futuro. Nos gusta nada más vivir en el presente, porque el futuro es incierto. Y aún en nuestra propia vida no nos gusta prepararnos para lo que viene después. Un día estábamos mi esposa y yo sentados y le dije: ¿sabes qué? Si algún día yo llego a faltar, tú tienes que hacer esto, agarrar tal papel, ir a tal lado, ir al banco, esto. Y se enojó conmigo y me dijo: no, pero no me hables de eso, no quiero oírlo. Tal vez no quieres oírlo, pero la realidad es que tenemos que pensar en el futuro. Como hombre, como sustentador de tu casa, ¿no es algo en lo que piensas? Si hoy falto, ¿cómo voy a dejar protegida a mi familia? Estoy seguro que lo haces. Si hoy muero, ¿cómo voy a asegurarme que mi familia tenga lo que necesita? Pero solo lo pensamos mientras mi propósito está hasta aquí. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos: ¿qué va a pasar con el llamado de Dios para mi familia cuando yo no esté? ¿Cómo estoy construyendo el futuro de mis hijos para que alcancen el propósito de Dios? Y muchas veces nos clavamos en nuestras tareas. Nos metemos tanto que olvidamos que necesitamos también preparar el camino de los que vienen detrás de mí. Hoy estás aquí sentado, sentada. Hoy tocamos. Hoy estoy aquí predicando. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu descendencia? Hace unos años salí yo de mi casa entre semana. Normalmente entre semana pues tengo sesiones de discipulado, y un día de esos me costó tanto trabajo salir de mi casa, porque llegué yo del trabajo, me cambié, medio tomé agua y ya iba yo para afuera, y me dice mi hija chiquita Jessica, tiene 9 años, en aquel entonces tenía un poquito menos, y me dice: ¿a dónde vas? Para los que la conocen ya saben que así habla mi hija. ¿A dónde vas? Ahorita vengo, tengo una sesión. Y me dice: ¿a poco fulano es más importante que yo?
Ay, me caló, me tocó fuerte, porque estoy invirtiendo en el reino de Dios mi tiempo. Pero ¿qué tanto invierto en preparar el camino para que mi hija pueda cumplir su propósito? ¿Cómo tú preparas el camino para los que vienen atrás de ti? Tal vez tengas hijos ya grandes, o tal vez ni siquiera aún tengas hijos. Esto igual aplica. Tal vez estés dirigiendo algún área en la iglesia y tengas gente que trabaja contigo, también aplica. ¿Qué aportas para que cada uno de ellos que viene detrás de ti pueda alcanzar su propósito? Versículo 20 dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Se nota en las letras de la palabra de Dios la autoridad con la que David habló a su hijo, ¿no? Dice: no te rindas, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Para hablar con autoridad tienes que preparar el camino de los que vienen detrás de ti. Y para preparar el camino de los que vienen detrás de ti tienes que vivir tus procesos. Tienes que voluntariamente anotarte en la lista de la gente que quiere vivir sus procesos. ¿Qué estamos sembrando tú y yo en la vida de nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en la vida de los que vienen detrás de nosotros? Es más, ¿qué estás sembrando en tu propia vida que las siguientes generaciones puedan cosechar? Porque va a haber situaciones en las que tú siembres y no vas a ver la cosecha. Un ejemplo perfecto es Abraham. Dios le dijo: de ti saldrán naciones enteras, como las estrellas, como la arena del mar que no puedes contar. Así saldrán naciones de ti. ¿Qué vio Abraham? 2 hijos, nada más. Fue todo lo que vio Abraham. Abraham no vio la promesa. Abraham no vio que en él iban a ser benditas todas las naciones, incluyéndonos tú y yo. Abraham no lo vio, pero decidió creer, decidió sembrar para que su descendencia pudiera cosecharlo. Abraham también preparó el camino, viviendo sus procesos. ¿Qué tal cuando Dios le dio esa promesa y de ti saldrán naciones, y después a los años Dios le dice: entrégame tu hijo? Vivir nuestros procesos es algo voluntario. Dios no te va a agarrar de la orejita y te va a decir: a ver, mi hijo, venga. Vivir nuestros procesos es algo voluntario. Pero cuando tú decides entregarle a Dios esa parte de tu vida que te cuesta dominar, y Dios procesa tu corazón, en ese momento estás sembrando para que tu siguiente generación pueda cosechar para su propósito. ¿Qué estás sembrando en tus hijos, en tu descendencia, en tus amistades, en los que vienen atrás de ti, para que ellos puedan cumplir su propósito? Fíjate, David le dio los planos del templo, lo leímos ahorita, versículo 11. David le dio los planos del templo a Salomón. Pero para darle los planos, David tenía que conocer cómo y dónde se adoraba. Llévatelo en tu corazón.
Para que David pudiera darle los planos a Salomón, David tenía que conocer cómo y dónde se adoraba. Si tú y yo queremos sembrar en la siguiente generación, tenemos que saber cómo adorar. ¿Conocemos cómo adorar? Porque seamos honestos, adorar no es venir a cantar aquí. La adoración empieza cuando termina la música. La adoración empieza cuando llegas a tu casa. La adoración empieza en la manera en que le hablas a tus hijos. La adoración empieza lo que hablas con otra mujer cuando tu esposa no está. La adoración empieza con la integridad que tienes que tener en tu trabajo. Esa es verdadera adoración. Para preparar el camino de los que vienen detrás de ti, ¿sabes cómo adorar? ¿La adoración es algo familiar a nosotros? Lo necesitamos si queremos sembrar en el propósito de los que vienen detrás. David le dio recursos al rey Salomón. Vimos que había varios versículos que decían, y le dio oro para esto, y le dio oro para esto, y estaba especificado. Oro para las tazas, oro para esto, oro para lo otro. Es decir, David tenía contabilizado cada recurso que se necesitaba para la obra del templo. Y no solo para construir el templo, sino para todo lo que se iba a necesitar dentro del templo. El rey David proveyó los recursos. Pero para proveerle los recursos tuvo que trabajar. Tuvo que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que tú y yo estamos pagando para que los que vienen detrás de nosotros puedan cumplir su propósito? Y no hablamos de sacrificios vanos. Pagar el precio significa morir a nosotros mismos. Ese es el precio que hay que pagar. Y morir a nosotros mismos implica una rendición total a Jesús cada día de nuestras vidas. Los procesos que tú y yo decidimos vivir y entregarle a Dios para que transforme, ese es el precio que se requiere para sembrar en el propósito de los que vienen detrás de ti. Aquel que ha logrado vencer el alcoholismo, las drogas, la mentira, el robar, el ser chismoso, la arrogancia. Aquel que logra vencer eso está pagando el precio. Está sembrando en sus siguientes generaciones. Está provocando que sus hijos, que los que vienen detrás de él, inicien desde ahí hacia arriba. Pero hay que pagar un precio. Recuerda esto, cada vez que decides dejarte procesar por el poder de Dios, das un paso más, preparando el camino para los que vienen detrás de ti. No lo olvides. Es momento de empezar a pensar en los que vienen detrás de mí. No solo cumplas tu propósito, siembra para que los que vienen detrás de ti puedan cumplir su propósito también. Muchas veces cuando nos casamos muchos de nosotros con muy poquitos recursos. Pero de repente hay jóvenes que se casan y Dios ha bendecido tanto a sus papás que sus papás les dicen: ten, te regalo esta casa. Qué ventajota para los que se casan y ya tienen una casa, ¿no es cierto? Es una ventajota pagar una casa 15, 20 años. Pero papá y mamá trabajaron para poder darte un empujoncito. Así funciona el propósito de Dios. Tú y yo, ¿qué estamos sembrando para que los que vienen detrás de mí puedan cumplir su propósito? Porque ¿sabes qué? Si tus generaciones pasadas y tu generación estamos iguales, algo estamos haciendo mal. Los que vienen detrás de nosotros, de donde nosotros llegamos, para arriba. Pero eso requiere un precio.
Y ese precio es morir a nosotros mismos. ¿Pero qué espera Dios que hagamos? ¿Cómo se hace eso? Fíjate que hace unos días vino un amigo mío, tenía 20 años de no ver a mi amigo, y vino a visitarnos y pues como todo buen turista, ¿a dónde lo llevas? Pues al centro, ¿no? Entonces fuimos a Bernal. La verdad es que mi familia y yo vamos a Bernal nada más cada vez que hay una visita que nunca he ido. Entonces fuimos a Bernal y era un día que no había tanta gente y empezamos a subir. Iba mi amigo, iba yo y se nos pegó Jessica, mi hija chiquita. Y empezamos a subir y la verdad es que la condición que yo tengo física pues no es como para andar escalando cerro, ¿verdad? Entonces de repente me cansaba yo y volteaba a ver hasta donde te dejan llegar. Hay unos pilares como color moraditos, se ven desde abajo si pones mucha atención. Entonces íbamos subiendo y de repente cuando me cansaba volteaba a ver los pilares hasta arriba y decía, ay, falta un montón. Y en una de esas se me ocurre decirlo en voz alta y Jessica se voltea y me dice, papá, no te fijes lo que falta. Mejor pon atención donde vas caminando, pasito a pasito, pero sí vamos a llegar. Y la verdad es que cada vez que vamos a un lugar así, trato de ir atento por si Dios tiene algo que decir. Y cuando Jessica dijo esto, a mí me cayó como un balde de agua fría. Ella me recordó que no tenemos que fijarnos cuán largo es el camino, sino que debemos de ir paso a paso. Cuesta, pero tenemos que recordar que si queremos preparar el camino de los que vienen detrás de mí, requiere paciencia y requiere constancia. Sembrar en los que vienen detrás de mí no es un tema de acercarme a ellos y decirles, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, Dios te bendiga, bye. No funciona así. Requiere paciencia, requiere constancia. Como cuando le estás enseñando a tus hijos chiquitos a hacer las divisiones. ¿Entienden a la primera? Pues no. Y tienes que estar, y tienes que estar, y tienes que estar. Constancia y paciencia requiere para preparar el camino a los que vienen detrás. Seguimos caminando, ya íbamos como a la mitad del camino. Y de repente, pues Jessica es niña, tiene más condición y empezó a caminar más rápido y de repente grita, se voltea y nos grita, tengan cuidado que hay piedras sueltas, no se vayan a tropezar. Muy acá, muy dueña de la situación. Y la realidad es que tenemos que entender y ser conscientes que mientras preparamos el camino para los que vienen detrás de nosotros, habrá piedras sueltas en el camino que puedan poner en riesgo nuestro caminar hacia el objetivo. Y será tu tarea y la mía advertirle a los que vienen atrás que hay riesgos, que esa área tiene un riesgo, esa área de tu vida tienes que manejarla diferente. Es como cuando conoces unos jóvenes y de repente sabes que pues se van a su casa y está sola la casa. Es tu deber cuidar esos riesgos de aquellos que vienen detrás de ti. Preparar el camino para los que vienen detrás requiere de amor. Porque muchas veces se enfrentarán riesgos con los cuales tú y yo ya tropezamos. Y sería muy fácil decir, pues cada quien que aprenda a golpes, ¿no? Solo así aprendemos. Y requiere de amor para acercarse a alguien y decirle, ¿sabes qué? Hay una piedra y te puedes caer. Y requiere amor porque muchas veces cuando te acerques y comentes esto, te van a decir, gracias, yo sé cómo manejo mi vida. Paciencia, perseverancia, amor.
Todo eso se requiere, además de morir a nosotros mismos. Y cuando eres paciente y cuando eres perseverante, los que vienen detrás de ti aprenden a escuchar tu voz. Aprenden que Dios está hablando a través de tu vida. Una vez fuimos a un retiro de producción que tuvieron, y en una caminata que tuvimos, Jessica iba caminando. Perdón que te hable de mi familia, pero es la única que tengo, entonces son mis ejemplos. Iba caminando Jessica y de repente se adelantó con alguien más y de repente me vio venir. Entonces cuando me vio venir se emocionó y empezó a correr. Algunos iban con nosotros, creo, no me acuerdo quién. Empezó a correr, pero vimos que había una zanja, un río muy chiquito, pero había un río, y Jessica iba corriendo sin saber que había un hoyo ahí, entonces se iba a caer. Y entonces todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo empezó a gritarle. Imagínate que vas corriendo emocionado y empiezas a escuchar gritos de todo. ¿A quién le haces caso? Unos decían, no te muevas. Otros decían, camina hacia el otro lado. Y entonces yo grité y le dije, Jessica, detente. Y en medio de todos los gritos, Jessica escuchó mi voz, la voz de su papá, y se detuvo justo antes del borde del río, como 1 metro, pero sí iba a dar un golpezazo. Cuando tú siembras con amor, con paciencia, con perseverancia, los que vienen detrás de ti van a aprender a escuchar la voz de Dios a través de ti. Pero eso solo se logra cuando morimos a nosotros mismos y dejamos que Dios nos procese. Y bueno, regresemos a Bernal. Está cansadito, es como media hora subiendo. Y se nos ocurrió subir como a las 2 de la tarde, entonces el sol estaba a lo que daba. Entonces cada varios pasitos que subíamos, corríamos a buscar la sombra más cercana y a sentarnos ahí 5 minutos y descansar. Preparar el camino para los que vienen detrás requiere descanso. Requiere que te tomes un tiempo y puedas descansar. Y más allá de hablar de un descanso físico, hablemos de un descanso en su presencia. Un descanso, una paz que solo vas a obtener cuando vas a la presencia de Dios y descargas todo lo que hay en tu corazón. El descanso en Jesús es algo que necesitamos si queremos sembrar algo en el propósito de los demás. Así es que yo te invito a que cada vez que escuches que es Domingo de Ramos, puedas pensar en tu corazón, ¿cómo estoy preparando el camino para Jehová? ¿Cómo preparo a los que vienen detrás de mí? ¿Cómo preparo a mis hijos? ¿Cómo preparo a la siguiente generación para que puedan alcanzar su propósito? Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y mientras los muchachos empiezan con la música, yo te invito a que puedas preguntarle, Espíritu Santo, revélame cómo estoy sembrando en los que vienen detrás de mí. ¿Crees, Dios, tú que estoy buscando morir a mí mismo cada día? Señor, ¿tú crees que estoy sembrando con perseverancia y con paciencia y con amor? Señor, ¿hay algo en mi vida que mis hijos vayan a cosechar cuando yo ya no esté?
quiero que recuerdes algo y te lo lleves muy en tu corazón. Cuando preparas a los que vienen detrás de ti, estás preparando el camino del Señor. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu presencia. Gracias porque tú sembraste en la cruz algo que nosotros cosechamos ahora. Tú sembraste para que nosotros cumplamos nuestro propósito. Señor, queremos nosotros sembrar para que nuestra descendencia, los que vienen detrás de nosotros, puedan cosechar y acercarse más a su propósito. Todo para darte a ti la honra y para darte a ti el honor, Señor. Espíritu Santo, revélanos en nuestro corazón qué necesitamos hacer para sembrar en el propósito de aquellos que vienen detrás de mí. Queremos, Señor, así como la gente empezó a poner sus mantos, esas ramas que cortaban en señal de honra, en señal de adoración, nosotros también queremos, Señor, preparar el camino de nuestras siguientes generaciones para sembrar, Señor, y preparar el camino para cuando regreses por nosotros.